Bueno, pues estamos en el colegio de Antonia González y estamos con don Jesús Antonio, que nos va a explicar un poquito cómo fueron sus comienzos aquí en el colegio y en Tembleque. Pues mira, yo vine aquí en el año 1962 Sí. y estuve en la clase con niños de segundo curso. Eran entonces unos 5 maestros, porque los niños y las niñas estaban separados y maestros había 5 y maestras también habría otras 5, supongo. Y a mí me tocó segundo Muy curso. bien. Ajá. Y mi clase estaba en el piso de arriba. Ahora nos lo va a enseñar si quiere un poquito. Pero el centro donde estamos ahora mismo no se parece absolutamente nada a como era cuando yo llegué. ¿Cómo era cuando usted llegó? Esto no existía, ni este hall, ni Sí. esa escalera, ni esta. Desde la pared esta que se ve aquí en el centro, la pared maestra del edificio, Sí. para allá es casi idéntico, pero desde aquí para acá no se parece en nada. La entrada no estaba en el frente, sino estaba en los En los laterales. laterales. En la escalera que da hacia Hacia la la plaza. iglesia Sí. era la entrada de las niñas. Nada más entrar había un hall y a la derecha unos servicios y a la izquierda el despacho. Se pasaba un pasillo que era un ropero y luego venía esto, que era una galería, todo diáfano, sin escaleras y sin nada, muy bien adornada, con tiestos que lo tenían Sí, sí, sí. y los niños entraban por la otra parte del edificio, por la escalera que era Allí a la la zanja. fachada Bueno. que era al oeste, Sí. y entraban los niños. Y nada más entrar estaba la escalera de acceso para la subida a la planta de arriba. Solo había ese acceso a la planta de arriba, la de las niñas no tenían ese acceso. Y a partir de la subida, nada más entrar a mano izquierda, estaban los servicios de los niños, después había un ropero y luego venían las 3 clases que eran idénticas a las que había aquí. Sí. Pero luego, como éramos más maestros que clases, había otras dependencias cogidas para poderse ubicar los cursos que existían en aquel entonces. Claro. Los comienzos aquí míos fueron un poco curiosos, porque yo tenía una clase en segundo curso con 40 alumnos. 40. ¿Cuánto? Pero resulta que aquí había un convento de religiosas que tenía niñas, pero también tenía niños de párvulos y el primer curso de primaria, que Ya. entonces no se llamaba el primer curso de primaria, pero el primer curso de poder salir de párvulos. Esas religiosas hicieron un capítulo, no la de aquí, las superiores, y ordenaron que solo se podían tener niños hasta los 6 años. Entonces, ese curso que tenían ellos de primero lo mandaron al colegio. Como eran niños entre 6 y 7 años, pues tuvieron que repartirlos entre primer curso y segundo. Y a mí me tocaron 13. Y 40, 53. Y al primer curso no le entraron nada más que unos 7 8 debido a que la clase era muy pequeña, que estaba nada más entrar por la escalera de los niños, que estaba orientada hacia Sí, el la de oeste, ayer, ¿no? a mano izquierda, y era muy pequeña y no cabían más niños. Y ese fue el comienzo, muy difícil por la cantidad de alumnos que había. Eran muchísimos. Que hubo que traer, incluso algunos niños al principio tuvieron que traer sillas De su casa, fíjate. Bueno, pues si le parece nos va a enseñar dónde ha sido su aula durante muchísimos años. Vamos a ver bueno, en el caso que he tenido 2 aulas, pero esto si lo haces no existía. Mira, para que tú te hagas una idea también, de aquella pared hasta esta pared, todo esto es igual. Donde está el ascensor era Sí. la entrada de los niños, era la entrada de la parte de los niños, pero los niños subían a su planta por una escalera y por ahí había como una falsa puerta para poder entrar, porque este colegio en aquella época tuvo comedor escolar. Y luego, allí al fondo, que casi no se ve, Sí. estaba en hueco y allí había un hall o portal. A mano derecha, según se entran los servicios, y a mano izquierda el despacho del director. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar una vueltecita y me lo sigue enseñando usted más. Bueno, y ahora esto que se hizo sobre el año 79, 80, entre el año 81 y 83 es cuando se hizo esta nueva Todo distribución, esto. porque en verdad
el colegio tenía 6 aulas extraordinarias, pero clases éramos 13. Y hubo que hacer esta distribución de los técnicos para que pudiera haber aulas para todos. Claro. Bueno, vamos para arriba a verlo. Bueno, pues aquí estamos en el aula que usted estuvo durante muchísimos años. Esta fue la primera aula que yo tuve, donde tuve que ubicar a los 53 alumnos. Y como una pequeña anécdota, puedo decir que uno de esos alumnos que se sentaba en esta mesa de por aquí, que no se parece en nada, porque las mesas eran bipersonales, esas que tienen los tableros inclinados, con un agujerito para poner un tintero. Sí. Pues uno de esos alumnos que yo tuve que se sentaba por aquí era el que hoy es don Manuel Rodrigo Pérez. Maestro actualmente. Maestro sí, desde Centro. Ahora le conoceremos. Entonces era un niño de unos 7 años aproximadamente. Y no se parecía en nada en la mesa del profesor, estaba en esa... Enfrente de la pizarra. Y estaba totalmente, aunque la clase es muy grande, muy amplia, estaba totalmente completo con los niños. Porque como acabo de decir, las mesas eran personales, con el tablero inclinado, desde que se levanta el asiento. Yo lo he visto en películas, claro. Y entonces los huecos que quedaban eran mínimos, pero de todo lo que se ve alrededor de las paredes, las pizarras tan bonitas que tienen ahora, ni nada. Nosotros estudiamos con una pizarra y el único adorno que había en la pared era la pizarra. Que había el siglo, como relacionaban entonces, el cuadro de la Virgen, un cuadro de César del Estado, claro. un rodillo, y en el centro estaba una cruz. Pues, era el adorno que tenía. Y otra cosa que vino después, varios años después, es la ventana. Si ahora ven, hay 2 ventanas, pero cuando nosotros estábamos, la parte de las ventanas interiores no existían, solo era la exterior. Son de hierro, tierra al mar y ya al norte, cuando llegaba el invierno, era un frío de no tener. Claro, aquí. Hace algunas veces los dedos congelados y no poder coger el lapicero. ¿Por qué? No había calefacción. No había. Era una estufa que normalmente no funcionaban bien por el tiro, por las razones que fueran, que nunca lo averiguamos, y el carbón que era muy limpio, y el carbón que era muy malo. La estufa estaba situada aquí en esta parte, y lo único que hacía más bien era llenarnos de humo, más que de calor, pero aún así en el pueblo había un dicho que decía que más vale humo que el cacha. Claro. Por tanto nos arreglábamos. Como éramos muchos, pues posiblemente el frío no fue tan grande como en otras clases, pero lo hacía mucho porque están orientadas al norte, solo había una cristalera y mala calefacción. Pero eso era así. Yo estuve en esta clase aproximadamente 4 o 5 cursos, con el curso segundo. Después, al marcharse, que era entonces director, don Blas Campayo Nares, se marchó. Entonces se cubrieron los cursos y ahí yo pasé al 4. Sí. En el tercer curso había otro maestro ya más mayor que no también, que ya no vive ninguno de los dos, que los acaba de citar, que se llamaba don Fabriciano Moreno Rico. Y estaba la clase contigua. Entonces yo pasé a la siguiente que ahora vamos a ir a visitar para comer. Y en esa clase sí, pasé yo muchos años. Pues me la va a enseñar. Que vino la EGB. Muy bien, vamos a verla. Los pizarrines eran cuadrados. Vamos a escribir algo. Bueno, yo pongo... ¿Qué ponía? ¿La fecha al principio todos los días? Siempre. Mira qué letra de maestro, totalmente profesional. Eso lo ponías porque era el primer día de curso, ya te lo sabes de memoria. No, pero siempre he cambiado la fecha. Esta era la fecha con la que se comenzaba siempre. Por supuesto, borraba esta parte y lo otro, si no, ya lo habían borrado los alumnos, que las pizarras no se parecían en nada, eran de madera, negras, y normalmente la tiza algunas veces resbalaba. Y podemos poner una frase que alguna vez puse por el ruido que teníamos.
Después de leer esto y comentarlo, Sí. comentábamos la clase con el tema que hubiera en el día. Entonces no teníamos libros de texto como hoy. El libro que teníamos era una enciclopedia que venían, como su nombre dice, reflejadas todas las asignaturas que entonces daban los niños, todas. Geografía, historia, matemáticas, ciencias sociales, que entonces se llamaba historia y geografía, ciencia física, en los primeros cursos muy poquito, y ciencias naturales. También tenía religión, en donde aparecía unos dibujitos con el Evangelio de cada semana que se solía explicar los sábados, porque nosotros en aquel tiempo el diario escolar era lunes, martes, miércoles, jueves, por la tarde había descanso, viernes y sábado durante todo el día. Y entonces el sábado por la mañana se explicaba el Evangelio. Muy bien. El libro era único, la enciclopedia, en este caso la de primer grado, porque era la más elemental que la que correspondía. Estamos aquí. Me estaba comentando don Jesús Antonio que tenía usted de alumno a don Manuel Rodelgo, que es el actual maestro ahora mismo. En este centro. Pues preséntenoslo, que me parece que está por aquí. Casi por casualidad, pero está aquí sentado, en este mismo lugar, pero la mesa no eran así, que he dicho antes, que eran muy personales, Sí. se sentaban Manuel Rodelgo y otro Manuel que lo está en el centro y el maestro de Madrid, Manuel Cala. Vaya memoria Eran tiene. los dos que se sentaban aquí juntos. Don Manuel Rodelgo. Ahora ha cambiado las cosas y hoy es maestro ya casi a punto de jubilarse también. Bueno. Una serie de puntos suspensivos Con todavía. puntos suspensivos. Pues cuéntanos algo. Manuel, cuéntanos algo de... Bueno, pues mira, pues yo llegué aquí al colegio y entré los primeros días con el elogio. Pero igual que he contado antes Jesús Antonio, por exceso de alumnos y no caber en la clase, pues nos subieron a unos cuantos, nos subieron aquí con Jesús Antonio. Y los que vinieron de las monjas que ya habían venido antes. Y estuvimos aquí, yo no recuerdo, yo creo que era un año, él dice que dos, no tengo que... Pero después... Aquí con Manuel Rodelgo. Y tenemos también a José Pérez, que nos lo vas a presentar. También tenemos aquí a José, cuando yo vine ese año, él no estaba en esta clase porque ya pertenecía y estaba con otro maestro que era don Jesús de Peña, conocido más bien en el pueblo por Peña, un maestro muy grandón, con mucha energía. Y él estaba entonces en cuarto. Por lo tanto, yo lo tuve como alumno que está en el centro, pero no alumno también. Y luego han sido compañeros en los años 70, en los 80. Compañeros durante casi 15 o 20 años. Fuimos compañeros inicialmente cuando vine yo aquí de interino en el año 73. Después me fui a la mili, estuve en un colegio privado y volví en el año 77, más o menos. No sé decirte yo cómo Y tipo de desde cambio. entonces hemos sido compañeros hasta que se jubiló, salvo el periodo que estuve en Elda, que nos desligamos un poco profesionalmente, pero un poco como amigos. ¿En qué año? Cuando yo llegué Sí. aquí, Jesús Antonio no estaba todavía el maestro. Yo llegué aquí y estaba don Pedro, don Fabri, Jesús Peña y don Blas. Y al año siguiente Se marchó. ya se marchó don Pedro y es cuando vino él. Que yo pasé con don Fabri, estuve una semana y me pasaron directamente con Peña porque empecé a estudiar el bachiller, el ingreso de bachiller. Yo creo que ese Pedro se llamaba Pedro de Vilera. No recuerdo el nombre. Yo lo conocía de antes de venir a la escuela como maestro, de verlo en inglés aquí con los niños en la misa. Y porque las vacaciones las pasaba aquí. Que antes de yo estar en este pueblo ya había estado en otros dos. Mi primer pueblo fue Consuelo, Consuegras. en el año 59, 59-60. Y desde allí me fui a Los Moneros. Sí. Y allí estuve 2 años. De 60-61 y 61-62. Y estaba muy a gusto y muy bien, pero mis padres, que tenían 5 hijos, no tenían en ese momento ninguno y aquí en el vacante. Me llamaron mucho para que me viniera
¿Cuándo fue la jubilación? ¿Cuándo se jubiló usted? En el año 1999. En el 1999. También en septiembre, cuando quedan algunos ya que... Bueno, pues estamos aquí sentados en la mesa del profesor, del maestro, como tiene que ser. Cuéntenos alguna cosita más que no podamos saber los más jóvenes. Antes te comentaba que cuando yo vine aquí, el director del centro era don Blas Campayo. Estuvo con nosotros unos 4 años y después se eligió como directora a doña María Barba Montes, más conocida como doña Maruja. Esta señora era ya profesora del centro y se hizo directora, pero en aquel entonces para ser directora se hacía por oposición. Hizo oposiciones en Madrid y sacó el número uno de su oposición. A la hora de elegir hubiera sido posiblemente uno de los mejores colegios en Madrid, pero sin embargo escogió como directora Tembleque. El motivo era muy sencillo, ella vivió aquí toda su vida, tenía a su madre aquí y su marido, que era médico, también vivía aquí. Sí. Y por eso se vino aquí como directora. Fue una buena directora y gracias a ella se debe en que las niñas, porque entonces los niños y las niñas estaban separados, de este pueblo pudieran salir de vacaciones durante el verano a campamentos en el mar. Unos en Punta Umbría y otros en Vinaroz, durante muchos años. Sí, en sí. aquellos momentos la gente no tenía medios para salir al mar y veranear, Claro. y las niñas podían hacerlo porque ella era directora en Madrid, aunque estaba en Tembleque, de colonias escolares. Sí, sí. Debido a su buena fe y a su muy buena mano izquierda, pues lograba muchas cosas para este centro y para sus alumnos, que no tenían otros sitios. Por ejemplo, no siendo el pueblo más grande de alrededor, se celebraban aquí todos los centros de colaboración, es decir, los maestros y el inspector venían a este centro donde nos reuníamos en esas galerías que había fabulosas, que hoy existen, porque se han convertido en clases que eran totalmente necesarias. Esta señora le fue concedido también la medalla de Alfonso X el Sabio. Luego ya después, cuando se hizo mayor, empezó a fallarle su memoria, su mente y su cabeza, y entonces yo fui nombrado director del centro interino, al año siguiente de libre designación. Pero entonces me tocó lo peor que le puede tocar a un maestro o a un director en un centro, que fue que el centro había que transformarlo totalmente porque éramos 14 profesores y verdaderamente solo existían 7 aulas. Las había por los pasillos, las había en los roperos y las había en las entradas, separadas por biombo, los alumnos pasaban por el medio y me tocó a mí. Levantaron la cubierta del edificio entera y la pusieron nueva, que sigue hoy después. Pues esto debió de ser los ayuntamientos democráticos que se eligieron pues sobre el año 79, pues esto debió ser sobre el año 81, 82 las obras. Sí. Y digo lo mal porque sacar de aquí a 300 alumnos y a 13 o 14 profesores y repartirlos en el pueblo que no tenía medios, había unas clases que estaban en unas salas que tenía el ayuntamiento, otras que tenía la Cámara Agraria y otras que quedaban muy ruinosas en el antiguo colegio que había sido de las religiosas que tuvo el pueblo, que ya mencioné al principio cuando nos mandaron a los niños. ¿Eso que duró un curso o dos? Eso me duró un curso, pero al año era... siguiente, por motivos que nadie sabe bien, pero fue porque la construyeron mal, la escalera, que hoy nos sube por la parte frontal, que hasta entonces entraba por la parte izquierda y por la parte derecha del edificio, se empezaron a hundir. Intentaron sujetarla sin tener en cuenta que este edificio tiene los cimientos totales, los de la pared maestra y los de lo que hace el recinto, muy bueno, pero la otra parte no, echaron agua para hacer micropilotaje y se hundió toda la planta debajo, el suelo. Y entonces hubo que salir otra vez, otro año más, para hacerlo de nuevo. Y entonces ya se hicieron muchas más reparaciones. Y quedó el centro con una cantidad de dependencias que hoy no se parecen en nada a las de entonces, porque tiene muchísimas dependencias pues, para biblioteca, para audiovisuales, para todo. Trabajos manuales y demás. Muy bien.
Después a mí me siguió como directora a uno de los maestras que estaba aquí, que se llamaba Hilaria Palomo Martín, y estuvo como directora 2 años. Sí. También se cansó mucho porque a ella le tocó totalmente amueblar el edificio. Y después, foca para allá. Y después estuvo como director don Manuel Rodero Pérez, que también me parece que estuvo unos 2 años. Y también quedó un poco cansado, y el siguiente fue don Javier del Castillo Vasco, Sí. que ha estado de director bastantes años, y al final, ya desde que yo me apunté, ya estaba aquí, pues yo venía que llevar por lo menos 12 o 13 años, está la directora que se llama Rosa, no recuerdo el apellido. Y esa es la historia en todos los años que yo he estado en el centro. Bueno, hay muchas anécdotas y muchas cosas que en este momento no recuerdo y sería muy largo de ir añadiendo. Bueno, pues si se acuerda alguna, y si no, por lo menos ya hemos aprendido un poquito más del colegio. Bueno, pues estamos aquí en el balcón del colegio con Jesús Antonio, que nos va a comentar algo más sobre el colegio, cómo era antes el patio, todo lo que quiera. Pues en verdad, toda la pared fachada que vemos en el fondo eran corrales, y muchos de ellos no tenían tapia, Sí. ni portada. El suelo era totalmente de tierra, y tenían ese inconveniente que cuando había lluvia se formaban unos barrizales muy grandes, pero más barro se producía después cuando venían los hielos. Esa tierra húmeda se ponía durísima, y cuando llegaba el centro del día, que estábamos en el recreo, entonces se deshelaba, y los niños se llevaban en los zapatos enormes cantidades de tierra que pasaban al centro. Claro. Por lo tanto teníamos siempre, aunque barrían no como ahora, casi todos los días, entonces lo hacían 2 veces por semana, una perdido. cantidad de tierra enorme. A veces en el piso de arriba, porque los chicos son más traviesos, corren más y juegan más, se bajaba en cada limpieza más de una espuerta de media panega, que lo conocen muy bien eso en el pueblo, de tierra que se sacaba de toda la suciedad tierra que traían se los niños. En esta parte que ahora está este árbol y no nos deja ver porque está lleno de hojas, es la parte de poniente. Y no había ni un solo edificio, ninguno de los que se ven aquí, y un poquito más a la derecha. Era lo último, el colegio era lo último del pueblo. El colegio era lo último, y todo lo demás era tierra, un camino y tierra. Y por la parte de atrás tenemos la zanja, que cuando llovía mucho, como hacía mucho frío también, se helaba, se quedaba el agua retenida porque no corría, se helaba, formando un cristal de hielo en donde los muchachos muchas veces iban a patinar y teníamos sus consecuentes golpes. Claro, y problemas para hacerlo. No había cerca ninguna, eso fue mucho posterior. Se puso la primera acera que se puso cuando se arregló el tejado y el edificio de la nueva distribución. ¿En el 80 o por ahí? No, yo creo que no lo en 79, 82, sí. 82, 83. Sí, todo y el borde. Sí. Luego un poco posterior, se pusieron las pistas y hubo que quitar los árboles que había en el centro para que se pudiera hacer como es. Muy bien. Y el colegio, que siempre se había llamado Grupo Escolar Antonio González, se le puso una nueva denominación, que es Colegio Público Antonio González. Y más o menos eso es lo que podemos contar. Bueno, a ver. Mira, esta es la entrada, que me estás comentando que esto antes no estaba así. Esta entrada principal no existía. Ahí abajo, donde están las puertas, eran 3 ventanas. Y esto, si lo dividimos en 2 piezas, desde la mitad hacia las derechas, en mi posición, estaba formando la entrada de los niños por el ala oeste del edificio. Y desde la otra mitad, hacia la izquierda, en mi posición, estaba colocada en la fachada que da al saliente, que es la que da ahí a la iglesia, puesta. Y aquí no había absolutamente